En este episodio continuamos con ese reto autoimpuesto de ver la mayor cantidad de películas que podamos de las 100 mejores películas seleccionadas por el American Film Institute, las 100 mejores películas del cine norteamericano. En esta ocasión vamos a ver, a hablar de la número 64, fue. Exacto, Exacto. que se llama Network, que es del 1976 y que muy probablemente esa sea la película más relevante de la que vayamos a comentar en este reto, sobre todo partiendo de la situación actual del mass media en el mundo, porque precisamente eso es lo que plantea la película, la influencia, la forma de controlar y el contenido que provee el mass media a la sociedad. Vamos a hablar un poco a profundidad de esta película dirigida por Sidney Lumet. Eh, Sin decir dos veces que eso fue el año en que yo nací, la película Network plantea un individuo él trabaja en televisión, él es un host de televisión y de repente se comienza a comportar de una manera que parecería ser dañina para la corporación. Sin embargo, no debemos subestimar a la corporación. La corporación siempre va a tener una manera de sacarnos provecho y le encuentran la forma de capitalizar ese comportamiento errático de este individuo, que errático entre comillas, ¿verdad? Porque él es el más aterrizado en la película, de alguna Sí. forma. Ese comportamiento es una manera como de expresar insatisfacción, molestia, quejarse. eh, es una válvula de escape. Él se convierte en una válvula de escape. Y obviamente la corporación entiende el valor que tiene eso. Mucha gente hoy por hoy todavía no lo entiende. Pero el hecho de que la película sea de 1976 y tenga ese planteamiento, nos deja ver cómo efectivamente el mundo siempre ha sido el mismo. Lo que pasa es que la forma de comunicarnos es la que ha evolucionado, pero el mundo y el ser humano siempre ha sido el mismo. Estos nuevos medios de comunicación alternativos, YouTube, Twitter, Instagram, lo que han hecho es eh, darle protagonismo a una mayor cantidad de personas, ampliar el universo, pero igual los que dominan siempre van a ser unos cuantos individuos. Los que tengan como el verdadero control de la situación van a ser unos cuantos individuos. Por eso yo decía en el intro que puede que esta sea la película más relevante de la que hablemos en este AFI 100. Por eso, por la actualidad que se refleja tal cual en esa película, de una manera brutal. El- la forma como, déjame ver cómo que se llama el escritor, porque la película no es escrita por Sidney Lumet, es escrita por Chayefsky. Paddy Chayefsky es el escritor de la película. Es decir, la idea viene de este individuo y es un visionario, pero al mismo tiempo nos deja ver como siempre la industria del mass media tiene unas estrategias y siempre se comporta de la misma forma, aunque plantee cierta libertad, que esa libertad es un espejismo. Eh, Incluso me recuerdo rápidamente así de esa cadena de MTV, que era de videos musicales, que planteaba una gran libertad y que ellos eran lo Ujú, más hippie, ujú. pero mentira, detrás de eso había una mano férrea que controlaba absolutamente todo. Obviamente uno se enteró mucho después. Claro. Siempre pensamos que vivíamos bajo la libertad de MTV. Ujú. Pero eso mismo plantea Network y es lo mismo que vivimos hoy en día y es lo mismo que vamos a vivir probablemente dentro de 50 años. Y nos toca a nosotros ver las cosas como son, Sí. a nosotros los ciudadanos, porque cada una de las conversaciones, de las situaciones que se dan en la película, son adaptables perfectamente
a la condición actual del mass media, aun cuando hoy día el mass media es una cuestión universal, tan imponente. Ujú. Sin embargo, el mecanismo de funcionamiento es exactamente el mismo, es una cosa increíble. Cómo Sí. se le saca provecho a la miseria humana, se le saca provecho a la incomodidad, a la insatisfacción, y eso vende, vende. No, y claro, la audiencia es ese gran monstruo que hay que alimentar y es Sí. el que rige toda una industria de entretenimiento. Lo veíamos muy al principio con D.W. Griffith, que fue quien impuso esa Ujú. metodología que se hace hasta el día de hoy del focus group, ¿no? De Sí, mostrarle las películas, ciertos cortes dependiendo la audiencia. Entonces, en esa respuesta que daba la audiencia se decidía quién se le daba la preponderancia en la historia en el corte final. Si la gente respondía más al protagonista, pues entonces Clark Gable iba a ser la persona que se le iba a dar todo el énfasis, ¿no? Cuando se hiciera el corte final de la película. ¿Qué temáticas preferiría más la sí. gente? Y esas son las películas que le vamos a dar todo el tiempo. Entonces, desde que nosotros salimos del jardín, que nos expulsaron, ¿verdad? Del jardín, Sí, estamos en lo mismo, ¿no? Hay sí. un gran público que complacer, en lo que la gente pida, eso hay que dárselo en demasía. Ahora, tú sabes que viendo este reto, que es una cosa que nosotros vamos a decir constantemente hasta que terminemos, ¿no? Uno repasando estas grandes películas, tú te das cuenta que hay películas que envejecen y hay películas que se anticipan. Y en el caso de Network. Network es Sí. una película del 76 y te evidencia en ese momento algo que le preocupaba a su director y a sus guionistas, ¿no? De ver sus películas anteriores, los 12, 12 Angry Men, Sérpico y esa cosa. Siempre es ese individuo que se está pudriendo y a su vez se pudre el sistema desde dentro. Sí, Aquí lo podrido es el espectáculo. sí, sí. Esa verdad absoluta de que ya la televisión no es para informar, no es para que la gente tenga algo objetivo, algo de calidad, algo depurado, ¿no? Que agote una vida, que, que le permita a la gente tener un producto adecuado, sin ningún cabo suelto. Entonces tú dices, bueno, en el 2026 que nosotros tenemos algoritmos que, miren, nosotros somos un canal de YouTube que no nos prioriza, Ujú. porque aquí la gente no nos dice de todo por los comentarios. El algoritmo le gusta el rage bait. Desde que pongan 2 MMM. Ajá, el algoritmo es lo que rige nuestra vida y al algoritmo le gusta el caos, le gusta el Sí, conflicto, le gusta el insulto, le gusta la pelea. sí. Y esos son y sobre todo nos ha acortado o reducido a lo más mínimo nuestra capacidad de atención. Por lo tanto, prioriza los contenidos cortos. Y ustedes tal vez este Ujú. video no lo vayan a ver, al menos que le demos un corte en un short o en un reel de Instagram. Nunca verán el video incompleto. Entonces, todo eso es una orquestación de gente que ha entendido de que esa es la forma más adecuada para sacarnos dinero. En cuanto a los personajes, tenemos este anchor de noticias, un personaje que tiene que ser por definición, alguien ecuánime, objetivo, controlado, sin mucha espontaneidad, porque la noticia ante todo tiene que ser objetiva, ¿no? Es Un parámetro social. hay un hecho que hay que decirle a la gente, hay que hacer algunas verificaciones para darnos cuenta que ese hecho pasó y cómo fue que sucedió, ¿no? Eso es como una Sí. regla. No, y una persona que te brinda información debe tener como cierta Claro, y credibilidad, credibilidad y eso. cierta Inclusive circunspección. la gente que es anchor tiene uno de esas cadenas de noticias, por ejemplo, norteamericanas, tienen unos contratos complicadísimos y unas cláusulas de moralidad porque tú no puedes estar sentado en un colmadón si tú eres un anchor de noticias, Sí, ¿verdad? No lo puedes hacer. credibilidad Puedes ante todo. hacerlo, no debes hacerlo, ¿no? No es correcto. Entonces, en este caso de este comunicador, su forma ya no estaba dando resultados, era un hombre mayor, era un hombre que tal vez la gente no conectaba con él y la cadena decidió votarlo. Mira, te vamos a votar. Y cuando él recibe la noticia en su última emisión, tira todo por la borda y dice todo lo que él le pasaba por la mente en pleno brote esquizofrénico. Y eso le dice a la gente
le da a la gente una respuesta, porque la gente empezó a Ujú. sintonizar esa época en que la gente estaba toda nucleada alrededor de la pantalla chica, ¿no? Que había una sola televisión en la casa y todos teníamos que ver lo mismo. Detrás de identificar eso está el dueño de la cadena y está, por ejemplo, el personaje de Faith Dunaway, que me parece increíble, un personaje femenino Sí, que tenga unas características masculinas tan definidas sin perder su femineidad. Ella sí, es su trabajo. Y ese personaje bien pudo hacer un hombre y no hubiera hecho sí. ninguna diferencia. Sí, porque entrando un poquito en temas de actualidad, por ejemplo, como se exige hoy día que la mujer tiene que tener en una película o una postura de poder, por ejemplo. Ujú, En ese tiempo eso no era un tema de conversación. Sin embargo, mira cómo está en esa película. Y ujú, fluye naturalmente. Es decir, cuando las cosas no son forzadas, mira cómo fluyen naturalmente. Y ujú. no le hace ningún efecto a la película. Nadie se quejó de eso en ningún momento. Su personaje todo el tiempo, ella no ve las personas, no ve las historias, ella ve el rendimiento, cómo se comporta la audiencia en ciertas horas, sobre ciertos temas, hacia ciertos tópicos, y es lo único que a ella le importa. Porque al final, al cabo, todo está orquestado para tener a la gente cautiva en ese momento en la televisión y ahora nosotros no estamos atrapados en el metaverso. Sí, porque es eso que al final del día es el mismo mecanismo, simplemente que antes era una televisión en la casa y todo el mundo se sentaba alrededor de ella y hoy día la televisión la tenemos en el bolsillo, pero el efecto y el funcionamiento es el mismo, es exactamente el mismo. Y directores como Lumet, que eran tipo contestatarios, porque Lumet era un tipo contestatario, tú te pones a revisar su filmografía que precisamente hemos analizado aquí ya 12 Angry Men, que es Ujú, parte de su filmografía. Es decir, tiene varias en el listado de las mejores películas de la, sí. de la filmografía norteamericana. Era un tipo que le gustaban esos temas. Él le gustaba escarbar en temas que te invitaran a la reflexión de lo que sucede a tu alrededor. Y ese tipo de director, obviamente, para nosotros es lo importante. No, y claro, lo satiriza en ese momento porque lo usa como un vector para poder, un vehículo, ¿no? Para poder decirle a nosotros, miren, esto es lo que pasa. O sea, la televisión no es It's a Good Day in the Neighborhood, Ujú. ¿sabes? Sino que eso es un negocio que tiene que ser lo más rentable posible a cualquier costo. Entonces, cuando tú como creador te antepones a algo que tú adviertes o que ya venía degenerándose y hoy, casi 50 años después, es una realidad, o sea, es Sí, nuestra sí, cotidianidad, sí, el día a día. al punto de que se habla de la conversión de la televisión, de cómo esos formatos están en desuso, cómo nosotros consumimos, por ejemplo, las series, que ya nosotros la vemos, le dedicamos, nadie tiene tiempo, pero la gente le dedica 8 horas y se ve una serie en 2 días. Sí, Tú sabes, ese tipo de cosas, solo porque han logrado identificar ese asunto adictivo. Facilongo, porque ya sabemos que ellos han dicho, la gente no ve con el teléfono en la mano, entonces no le puede complicar mucho la historia. sí, Y aparte de eso, saber que, por ejemplo, en nuestro caso, en esta sociedad dominicana, amante de la crónica roja, del espectáculo de la muerte, uno entiende viendo esta película, tú dices, wow, pero esto es hoy. Esto es pero cualquier casa, cualquier planeta, cualquier reality, cualquier cosa, eso está pasando hoy. no, y que quizás las audiencias más actuales no lo sepan quizás, algunos sí, otros no, pero 40 y pico de años después, la película Joker le hizo un homenaje. Ujú, Y fue una película que impactó muchísimo en el público en ese momento. Generaciones que para nada conocieron quizá el cine de Lumet, vivieron sin darse cuenta un homenaje a la película Network que le hace la película, ujú. a través de un personaje de cómic que sí le llega más a las generaciones actuales. Es decir, una película imperecedera, una cosa que ese es uno de los, yo creo que ellos deben tener una serie de parámetros para elegir esas películas y la trascendencia en el tiempo
debe ser uno de los principales No, que ellos claro, me tomen. imagino el aporte en la realización, en la percepción, la temática, entiendo, un peso importante para considerar una película como esta. Que esté en el lugar que esté, ya eso, bueno, eso es cosa Sí, porque una película que haya de tenido un momento importante, sí. pero que al final, con el paso del tiempo haya desaparecido, Ujú, no es necesario incluirla en un listado de las 100 mejores películas de la historia. sí. Tiene que ser películas que con el paso de décadas sigan teniendo impacto y que Ujú, incluso las generaciones actuales que ya tienen otra visión de las cosas puedan verla y decir, coño, sí, mira, esa película ujú. muy dura para la época. Sí, entonces Sí, ganó 4 Oscar. Peter Finch ganó mejor actor, primer actor en ganar un Oscar póstumo. Ganó Faye Dunaway, obviamente, como actriz, y Beatrice Straight, que ganó actriz de reparto, siendo de los Oscars de reparto por una interpretación de menos de 5 minutos. Y es ah, genial. Aparte de que el libreto es objeto de estudio, es una película de esas que hay que tener un visionado académico sí, por la estructura que tiene, la definición de los personajes, la temática que toca, la realización de cómo hace esa gran orquestación del lenguaje cinematográfico que solo Lumet lo podía lograr con contar estos individuos que implosionan en el sistema. pero cuando ven a ver Lumet tiene varias en el listado porque Claro. él es director de Dog Day Afternoon Dog también, Day que es una Afternoon. película icónica. Icónica. Esa debe estar en el listado. Tiene que Yo no estar. lo he revisado de pe a pa, pero esa Déjame tiene que ver. estar en el listado seguro. Debe de estar. Si no está, vamos a tener que Y, hacerle una vaina y especial. por igual, una película trascendentísima y que puede ser estudiada bajo las condiciones actuales con la misma, cualquier nivel de profundidad y tú vas a tener una película actual, que es también de una época muy cercana, tiene que ser como el 72 me imagino. Ujú. Es decir, No, mira, no está, José. no, pues entonces vamos a tener que meterla ahí a la Vamos a fuerza. tener que hacer nuestra propia lista. Sí, haga usted su listado. Sí, haga usted su listado de Dog Day Afternoon, que no está en Claro. el AFI 100, pero Él debe tener varias, tiene que tener Sérpico también, como nos secretea por aquí. sí, Sérpico no está Sí, tampoco. es decir, que Lumet es un director para toda la vida, un tipo que tiene esos títulos, que su filmografía es bastante extensa. Cuando un director tiene tantas películas, muchas van a ser películas que no van a ser trascendentes, pero sí tiene por lo menos 4 o 5 que son Obra obras maestra. maestras para la historia del cine. Entonces, Que una película mala de Sidney Lumet tiene que ser una obra maestra. sí, que Creo que no tiene película mala cualquiera la quiere en su haber. en su haber, sí. Sí, Así sí. que Network es nuestra película elegida de este listado en esta ocasión. Si usted la vio, déjenlo en los comentarios qué le parece. Dele like y a la campanita para que esta versión larga de YouTube nos dé visibilidad y sepa la gente que le gusta el cine que cine pendiente existe.